Nosotros continuamos con Pensamiento Crítico. Tenemos ya en los estudios de la ciudad de Quito, ya no sé si estoy en Guayaquil, en Quito, el fin de semana estuve en Guayaquil, en Quito, a Maurice Lemoine, escritor y periodista francés, especialista en América Latina y antiguo redactor y jefe de Le Monde Diplomatique. Ha cubierto la mayoría de los conflictos de la región desde hace más de 40 años y está hoy en el Ecuador presentando su libro Los hijos ocultos del general Pinochet. Si me enfocan el libro, por favor. Los hijos ocultos del general Pinochet. Bueno, lo saludo y le doy la bienvenida a Mauricio Lemoine. Mauricio, qué gusto estar aquí y muchas gracias por este libro, por cierto. ¿Por qué los hijos ocultos del general Pinochet, Mauricio? Porque para la gente que se interesa en América Latina, y bueno, al inicio yo escribí este libro para los europeos, los franceses, que conocen menos la América Latina que ustedes, o sea que sí. La imagen del golpe de Estado de un dictador es la de un militar, ¿sí? El general Pinochet con sus lentes negras, con su capa. Con su capa, eso es, sí. Pero en realidad sabemos que desde el inicio de los años 2000 han aparecido en América Latina nuevos presidentes, nuevos jefes de estados que han cortado los lazos con el neoliberalismo, ¿sí? Y ocurre que en esta parte del mundo, y de una manera bastante subrepticia, hubo intentonas de golpes de Estado, desestabilizaciones en Venezuela en 2002, en Haití en 2004, en Bolivia en 2008, en Ecuador en 2010, en Honduras, donde sacaron a Zelaya del poder en 2009, y en 2012 en Paraguay con Fernando Lugo. Tú has dicho algo que quiero recogerlo para repreguntarte. Hablaste del neoliberalismo, estos gobiernos progresistas que llegaron a la región y a América Latina en un momento dado, llegan en un punto de quiebre donde ya no se creía en los partidos y tampoco se creía en un modelo neoliberal. Pero también hablas de la presencia de estos procesos de desestabilización. Son procesos de estabilización desde la geopolítica regional por la lucha y por la confrontación con el neoliberalismo. ¿A eso te refieres puntualmente, Maurice? Sí, durante mucho tiempo después de las dictaduras hemos pensado que la democracia había llegado definitivamente, ¿sí? Pero en el curso de los años 80-90 se instaló poco a poco el neoliberalismo, ¿sí? Con un resultado que voy a decir más sencillamente, ¿sí? Para no hacer discursos. En 1980 en América Latina había 120 millones de pobres. Al final de los 90 habían 225 millones. Bueno, eso es el resultado, ¿sí? Lo que se llamaba entonces la democracia estaba efectivamente la aparición de las elecciones de presidentes democráticamente elegidos, pero no sabíamos lo que iba a pasar el día en que un presidente de la República de cualquier país tendría otra política, ¿sí? Y rechazaría el neoliberalismo. Y ahora no lo sabemos. Es decir, que la democracia vista del punto de Washington, pero también de las burguesías latinoamericanas, es perfecta, es viable si gana la derecha. O sea, una alianza entre la burguesía de derecha con el neoliberalismo de la geopolítica regional. Sí, yo creo que en realidad va más allá que Estados Unidos, porque ahora, bueno, se llama tradicionalmente el imperio, ¿sí? Hay un subimperio que es la Unión Europea, ¿sí? Y yo creo que la burguesía está mundializada, ¿sí? Que sus intereses son vinculados en todas las partes del mundo. Lo vemos con el apoyo implícito. Cuando dices estos apoyos implícitos, te refieres a los procesos de estabilización y mencionaste algo. Tú estás cubriendo Latinoamérica hace 40 años. Estos procesos de desestabilización del pasado eran militares. Hoy ya no son militares. Ahora la técnica es más sutil. Si tomamos el ejemplo de Venezuela 2002 o Honduras 2009 con Manuel Zelaya. En Venezuela es un grupo de militares, un grupo, no los militares, ¿sí? Que organiza el golpe con los civiles, ¿sí? Que secuestre a Chávez y que inmediatamente después da el poder a los civiles, a Pedro Carmona, el dueño de los empresarios. Si tomamos el caso de Zelaya en 2009 en Honduras, es una escuadra militar
que lo toma en su casa a las 6 de la mañana en pijama, que lo pone en un avión, que lo envía a Costa Rica e inmediatamente devuelven el poder a los civiles. Así que, para alguien que no conozca bien, como los europeos o los franceses o también unos latinoamericanos, parece que es una transición de un poder civil a un poder civil y en ningún caso van a hablar de un golpe de Estado, ¿sí? Está escondido, oculto. Pero aquí hay varios actores. Cuando tú tratas a partir de la página 485, tratas el tema ecuatoriano, fundamentalmente el 30S, dentro de esta narrativa, porque este es un libro interesante, porque además lo tratas en una narrativa muy fácil de comprender y muy fácil de adentrarse en el tema. Cuando tratas el tema del 30S en el Ecuador, das a entender que aquí hay una coalición entre militares, exmilitares y policías preparados en la Escuela de las Américas, pero adicionalmente en una coalición con esa burguesía de derecha que tú has mencionado. ¿Qué te lleva a concluir aquello, Maurice? No, porque eso lo analiza cualquier periodista o analista, ¿sí? que sea. Lo vemos en toda Latinoamérica. Cuando se ve la conformación de la oposición a esos gobiernos, de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo Zelaya, se ve que son... El problema es que los ex partidos dominantes, que generalmente estaban dos, ¿sí? Desaparecieron. Pero la burguesía, la oligarquía, la llamamos como queremos, todavía existe. Sin necesidad de tener una organización como movimiento político. Sí. Entonces, en el caso de Ecuador, por ejemplo, hubo una alianza entre una parte de la burguesía y no únicamente de la burguesía clásica, ¿sí? Porque hubo discrepancias adentro de la CONAL y adentro de Pachacuti también, que no hacen parte de la burguesía tradicional, ¿sí? Pero, y han encontrado, no, los militares, un grupito de militares, un grupo importante de la policía, y montaron el show, conociendo la historia como pasó en Ecuador en los movimientos precedentes, cuando se fueron del poder Bucaram, Mawad, Gutiérrez, ¿sí? ¿Qué pasó? Es que después de cierto tiempo de disturbios, de ingobernabilidad, el ejército dijo, bueno, ya, paramos todo eso, ¿sí? Abandonó el presidente y organizaron elecciones. Pero tú en tu libro mencionas incluso, a ver, los derrocamientos de un Bucaram, de un Mawad y de un Gutiérrez, tú haces plena diferencia entre esos derrocamientos y el intento de desestabilización del 30S. Por un lado, dices, en los anteriores, el propio Estados Unidos y el propio neoliberalismo y esa burguesía estaban interesados en un momento que mantener a esos presidentes, pero hubo una reacción ciudadana, social. Y acá el 30S fue algo distinto. En el 30S esa ciudadanía no salió a las calles para desestabilizar y para derrocar. No, realmente estaba para... Es el mismo vocabulario casi que lo que se hay actualmente en Venezuela, la salida, ¿sí? Entonces, eso es un proceso inconstitucional. No es yo hago en el libro, que tiene 700 páginas, es mucho, ¿sí? La diferencia entre un levantamiento popular y un golpe u una desestabilización. Por ejemplo, si tomamos el caso de lo que pasó aquí en agosto, para mí no es una desestabilización. En toda democracia hay una oposición y en toda democracia intenta debilitar al gobierno. Eso es normal. Donde podemos pasar a otra fase de desestabilización es cuando hay una organización que busca el mecanismo para sacar de una manera no democrática el presidente elegido. Son cosas distintas. Ahora, se me está terminando el tiempo, Mauricio. Hubiera querido tener mucho más tiempo para hablar sobre todo la contextualización latinoamericana, a pesar de que hemos resumido bastante. Pero te pregunto, ¿cuál es el reto de estos gobiernos progresistas frente a este contexto que estás mencionando en el libro? Porque ahora se puede acrecentar los problemas, es decir, estamos frente a una crisis económica mundial. Para algunos dicen que no es crisis económica mundial porque hay una disminución tan solo del precio del petróleo, pero eso afecta a la economía mundial. En todo caso, hay ahí un reto,
no crecimiento económico, no incremento de la generación de empleo, el riesgo de destruir empleo, lo cual incluso pues puede crispar la convivencia cotidiana de la ciudadanía. En ese sentido, entonces, ¿cómo deberían enfrentar estos gobiernos progresistas a estos intentos que seguramente dentro de la lucha geopolítica y de la política interna van a querer seguir intentando obtener el poder? Eso es el problema de todos esos gobiernos. La cosa que tenemos que saber, porque al final es normal, es que los grupos que defienden el neoliberalismo, o lo podemos llamar el capitalismo, la nueva forma del capitalismo, nunca van a abandonar. Nunca. Es una lucha permanente, ¿sí?, de los pueblos, de los movimientos sociales en contra de, lo voy a llamar muy rápidamente, la oligarquía casi mundial ahora, ¿sí? Entonces hay que saberlo. Y de la misma manera, nos recordamos que en los años 80-90, cuando el modelo neoliberal casi mató a América Latina, nunca abandonó la izquierda. La lucha es permanente. Entonces, después, ¿cómo hacer para esos gobiernos? Yo creo que la gran suerte de esos gobiernos desde el 2000 es la integración latinoamericana. Es la UNASUR que acababa de nacer en 2008, que impidió que sacaron a Evo Morales. Es actualmente la UNASUR que interviene entre Colombia y Venezuela. Es la CELAC. Eso es realmente un punto decisivo. Si estuviéramos en los años 80-90 sin esa alianza de facto de los países latinoamericanos, habrían saltado esos gobiernos. Maurice, muchas gracias por estar con nosotros. Recordamos, hemos estado con Maurice Lemoine, escritor y periodista francés, especialista en América Latina y antiguo redactor de Le Monde Diplomatique. Ha cubierto la mayoría de los conflictos de la región, es decir, de América Latina, durante 40 años. Este es el libro. Gracias por tu generosidad del obsequio y, en todo caso, insumos para que sigan analizando y sigan concluyendo ustedes, amigos televidentes. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día de mañana. Y sigan en la sintonía de Ecuador TV, que viene más información y noticias.